Bienvenidos tu noticiero en AR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. Siguen llegando a Venezuela ciudadanos deportados por Estados Unidos, a través de un tercer país. En esta oportunidad son 243 entre mujeres, niños y adolescentes. Diosdado Cabello los recibió como ya se ha hecho costumbre. Aseguró que muy pocos tienen antecedentes penales y que ninguno es del Tren de Aragua. Ahí se refiere al total de los que ya han llegado. Vamos a verlo primero. La información es que desde Estados Unidos venía, delincuentes de todo tipo, y cuando llegamos aquí la realidad no es esa. La realidad es que son una minoría, pero una minoría. Que venía el Tren de Aragua, aquí están los compañeros de los organismos de seguridad, ni uno solo vinculado con el Tren de Aragua. Nosotros tenemos la identidad de los que salieron huyendo del Tren de Aragua, que tuvieron que irse de aquí de Venezuela, porque las fuerzas policiales hicieron lo que corresponde en un país, que es combatir estas mafias. Y se fueron ¿para dónde? Para Colombia. ¿Para dónde? ¿Para Colombia qué? A ser protegidos por Uribe y por Duque. Nosotros hoy chequeamos, revisamos, y al final, ¿qué hacemos con lo que no tiene nada que ver ni con la justicia, ni no, que es un deseo de venir a Venezuela? Lo ha visto el mundo y lo ha visto Venezuela entera. Vamos y lo llevamos hasta su domicilio. Bueno, sabemos que Diosdado es mentiroso compulsivo, y también sabemos que forma parte de ese tren, por lo tanto no los va a delatar. Sino pregúntenle a las autoridades chilenas, que tienen pruebas de que ese señor ordenó y pagó el asesinato del exteniente Ronald Ojeda a través del Tren de Aragua. Ahora bien, como digo una cosa digo la otra, la participación de Miraflores en crímenes relacionados con el Tren de Aragua no solo lo sabemos los venezolanos y los chilenos, también lo sabe él. Propio presidente de Estados Unidos Donald Trump, que incluso en su campaña aseguró que Maduro había enviado a sus criminales por las fronteras, y que el exmandatario Biden lo había permitido, y por eso en este momento, los venezolanos no contamos por ejemplo con la renovación TPS y somos deportados. Entonces, dicho esto, ¿cómo es que el enviado especial de Donald Trump, Richard Granell, dijo esto el fin de semana? I spent the day going down to Caracas, met with Maduro, met with him one-on-one, tried to have a conversation where we would have a different relationship with him. Look, we're very clear-eyed about the Venezuelan government and Maduro, but Donald Trump is somebody who doesn't want to do regime change. And he is somebody who wants to do everything that we can to make the American people stronger, more prosperous. And so that's what we're focused on right now. And I'll be honest with you, he had a long list of asks. Mm-hmm. And I said, look, we're not here to give you anything. Mm-hmm. What I am here to do, though, is to tell you that I came here to Caracas. I'm now sitting in your palace. I'm sitting here asking you to do things. And you have cameras all around. You're going to use this moment. You're going to tell people that I'm here. That alone is a gift. That alone is me showing you that we need to talk about a different relationship. And so we didn't give him anything. As a diplomat, I have to say that when you're at a table and you're negotiating, the reason we're successful is not because we can talk through it better than other people. It's not because we're convincing in any way. There's one reason why Donald Trump's ambassadors are able to do these things. It's because of Donald Trump. It's because he has a credible threat. It's not just a threat of military action. It's a threat of tariffs. It's a threat of, economic sanctions. It's a credible threat. That's why we say there needs to be a credible threat. Si estoy igual que ustedes confundida, y son más preguntas que respuestas a las que tengo en este momento, dejaron sola a Venezuela. Por ejemplo, no es responsabilidad de ningún país, lo que nos corresponde a nosotros como venezolanos. Pero también es como irónico que quien es el causante de esa migración, de esos delincuentes que han asegurado han inundado este país, ahora se voltee la cara a otro lado. No quiero adelantarme a ningún hecho. La política es un juego que a veces no entendemos y que una acción no significa o define algo que quede escrito en piedra. Pero sí, así como se demuestra cuando dejan en la calle a Maduro de parte de la administración de Donald Trump y su régimen, también hay que preguntarse
que Bueno, en Venezuela hay quienes todavía insisten en pasar la página y participar en unas elecciones regionales el próximo 25 de mayo, pero mientras eso ocurre, también está pasando una fulana reforma a la Constitución de manera ilegítima desde todo punto de vista que pretende llevar adelante el régimen de Nicolás Maduro. Para hablar de esto y más, tenemos con nosotros al periodista venezolano Hernán Lugo Galicia. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora sí, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bien. Presto, acá la reforma comienza ya, digamos, con un aspecto viciado. En primer lugar, quien está convocando esa reforma no es presidente de la República. Así que cualquier acto que él emita a partir de allí, y por supuesto la comisión que trabaja en función de eso, sabe que ese acto por sí es nulo, de toda nulidad. Y sus efectos, por supuesto, no pueden ser aplicables, así que no puede reformarse la Constitución y, por lo tanto, tampoco pueden aplicarse los cambios que se hagan, más allá de que convoquen después un referendo revocatorio, un referendo aprobatorio. Pero yo creo que hay aspectos importantes que destacar acá. ¿Cuál es el fin de esta reforma? Evidentemente, tratar de cercenar más aún la democracia, tratar de poner coto a la eventualidad de que la oposición que está ahorita reclamando el triunfo del 28 pueda participar en procesos electorales. Y me explico, acá hay que estar pendiente de que se trata de eliminar el sistema electoral que hasta ahora prevaleció en el país, que es la elección directa del presidente, por una similar a la que existe en Cuba, que es prácticamente una elección de segundo grado, donde evidentemente a través del Congreso, a través del Parlamento y a través de instancias que no gozan de legitimidad alguna, eligen a los representantes, tanto del Parlamento, y estos eligen después al presidente. Hay que tener cuidado con todo esto porque evidentemente hacia allá apunta la reforma que está tratando de instrumentar Nicolás Maduro, y además apunta a un hecho que es preocupante. Cuando él habló de las medidas draconianas, de acuerdo a la fuente que hemos consultado, ellos lanzan la preocupación por la posibilidad de que se inhabilite prácticamente, eternamente, de por vida, a toda la oposición que de alguna u otra manera simplemente participó el 28 con buena lid para tratar de ganar elecciones, mejor dicho, para ganar esas elecciones como lo hizo en buena lid, y evidentemente ahora sufren tienen sobre su cuello la posibilidad de que prácticamente los eliminen del estamento político y que solo sean aceptados aquellos que de alguna manera están al favor y apoyando en este momento pero al mismo tiempo que quieren hacer eso con una reforma constitucional, al mismo tiempo pareciera que los necesitan para poder validar esa ilegitimidad de Nicolás Maduro luego del 28 de julio. O sea, le han pedido a esa oposición que critican prácticamente participar en esos comicios. Entonces no entiendo lo que está haciendo Maduro y su gente. No, evidentemente, aquí hay un plan para tratar de que la gente, en primer lugar, se olvide del reclamo del 28 de julio. Fíjate que la reforma constitucional hay que tener mucho cuidado porque la van a utilizar precisamente para servir de ese lado del cerebro. Y me explico, aquí te van a comenzar a hablar en los próximos días del derecho a la rumba que quede consagrado como un derecho constitucional. Señores, eso es algo superfluo. El venezolano no necesita que eso esté en la Constitución para que eso sea de alguna manera parte de su ánimo, de su digamos, de su deber ser o su forma de ser como venezolano, que es alegre y dicharachero. Pero evidentemente eso va a llevar a que la gente esté pensando y discutiendo ese tema en lugar de estar reclamando lo que es el triunfo del 28 de julio por parte de la oposición, donde salió electo el presidente Edmundo González. Ese, en primer lugar, de eso se trata precisamente todos estos movimientos que en definitiva tratan de ir socavando la democracia e impedir que ellos sean sacados del poder, es decir, tratar de lograr la permanencia por la vía de la fuerza y la vía de un manto democrático que no las tienen, porque precisamente si tú analizas el llamado, por ejemplo, a la convocatoria de las elecciones regionales, en primer lugar, eso está viciado porque de acuerdo a la misma Constitución y a las mismas leyes electorales, por ejemplo, no pueden participar aquellos partidos políticos que no hayan sacado el 1%. Es decir, que la oposición esta que está apoyando al chavismo en estos momentos y que tiene presencia en la Asamblea, no puede participar porque no reunió
las condiciones para ser partido político. Además, iniciaron un proceso de selección de partidos políticos y desecharon a otros 200. Y resulta ser que en los últimos 15 días que abrieron ese proceso, no se han postulado los partidos para ello, que necesitaban precisamente para tratar de dar un manto de democracia a ese proceso electoral. Y por esa razón fue que lo suspendieron, además de los problemas internos que hay dentro del PSUV, para tratar de que cada uno de los... Espera. Vamos a recogerte allí. Sé más claro que los problemas internos que está teniendo el PSUV en este momento. Mira, evidentemente hay una forma de elección dentro del partido que puede ser una elección directa, que en este caso, por ejemplo, Nicolás Maduro junto con el PSUV puede decir, estos son los candidatos, pero hasta ahora hay 8 regiones, 8 estados donde no hay claridad precisamente sobre las elecciones, sobre quiénes pudieran ser los candidatos, mientras que en el resto, si hay, por ejemplo, si nos vamos a Carabobo, por supuesto nadie duda que Rafael Lacá va a ser el candidato, que en Víctor Clark va a ser en Falcón. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las otras regiones? Por ejemplo, el estado Zulia, ¿quién puede ser el candidato? Allí hay una pelea entre Arias Cárdenas y Néstor Reverol, es decir, porque acá hay una pelea de cuota y Néstor Reverol representa a Diosdado Cabello y lo quiere precisamente en ese estado. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el caso de Miranda, donde no hay actualmente un gobernador porque este pasó a ser parte del tren ministerial de Nicolás Maduro? Y allí se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que sea el hijo de Nicolás Maduro como candidato para esa instancia. Pero además tenemos, por ejemplo, el caso de Yaracuy. Nicolásito para Miranda. Hay una situación fuerte porque te recuerdas que aquí había Hernán, Nicolásito para Miranda. Se está hablando precisamente del hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, como lo conocen, pero además en el caso, por ejemplo, de Yaracuy, que estaba León Heredia, hay la posibilidad de que sea designado otro, pero recuérdate que León Heredia siempre ha sido una ficha de Diosdado Cabello y están pidiendo precisamente un cambio en esa entidad. Y luego estamos viendo también la situación en Bolívar, donde hay cierta, digamos, acuerdo en Anzoátegui, en Monagas y en el estado Sucre, pero el resto está en veremos. De acuerdo a la fuente estamos hablando de no solamente las 8 entidades estas que te acabo de mencionar, sino que, por ejemplo, los que hasta ahora se consideran que pueden tener la posibilidad de ser candidatos son José Terán en Vargas, Freddy Bernal en Táchira, Luis Marcano en Anzoátegui, Víctor Clark, como ya te dije, en el estado Falcón, Luna en Anzoátegui, José Manuel Vázquez en Guárico, Gilberto Pinto en Sucre, pero el resto, es decir, Yaracuy, se habla de Luis Duque y Ernesto León Heredia, que es el hermano del que fuera gobernador en esa entidad. De Miranda, como ya te dije, se habla de Nicolás Cito Guerra y Maduro. Y por supuesto, en las otras entidades donde hay problemas es precisamente en Zulia, con estos 2 candidatos. Incluso se habla de un tercero, que sería Francisco Arias Cárdenas, Néstor Reverol y Luis Caldera, que actualmente es el alcalde designado en el estado Zulia. Y otras entidades donde no hay un candidato y ahí donde se centra la discusión, estamos hablando de 8 estados: Lara, Aragua, Apure, Bolívar, del Tamacuro, Mérida, Portuguesa y Trujillo. Es decir, que allí es donde se va a centrar la pelea. ¿Y por qué ellos se enfrentan en estos estados? Porque evidentemente, si tú analizas la situación de la permanencia o no de Nicolás Maduro, va a depender precisamente del control que tenga de los estados de las regiones. Pero además tienen un grave problema, que es que no han logrado movilizar a la maquinaria, y la maquinaria le falló precisamente el 28 de julio. Está previsto que para el 14 de marzo ellos realicen un total de 47.000 asambleas para elegir los candidatos. Oye, los candidatos para no solamente a la gobernación, los candidatos también al Parlamento, Hernán, que es donde, digamos, son 2 componentes importantes, y por eso separaron las elecciones Hernán, de alcalde, porque esos son los 2 bastiones que pueden garantizar la estabilidad. Tengo que irme, pero necesito hacerte esta pregunta, por favor, sé lo más corto y breve posible. El Estado comunal que tú has denunciado en muchas investigaciones, ¿buscan desaparecer a las alcaldías con esta reforma? Rápidamente.
Es que ya no necesitan la reforma, lo pueden hacer de hecho porque ya tienen un parapeto legal para hacerlo. El tema acá es que están tratando de instaurar una especie de sistema comunal para que se elija a la autoridad de manera indirecta en segundo grado. Gracias, Hernán. Y así hay quienes dicen y justifican que hay que ir a elecciones.